¿Qué tal, mis hermanos? Es un gusto estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de Majada, parte 2, sobre siguiendo el ejemplo de Cristo en la unidad. Anteriormente ya hablamos en la parte 1, donde sabemos perfectamente que Dios siempre ha tenido un interés profundo en la unidad de su pueblo. Así que antes de continuar, mis hermanos, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este momento en el cual tú nos vas a usar, Señor. Reconocemos, Señor, tu infinito amor, tu misericordia. Reconocemos, Padre, que tú eres justo y misericordioso, Padre. A pesar de nuestras debilidades, Padre, pecaminosas y carnales, Señor, que en cierta forma somos débiles, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que nos uses para poder transmitir tu palabra, que está escrita, Señor, a través de las enseñanzas que día con día tú nos das, pero principalmente tener esa relación íntima contigo, Señor. Te pedimos que nos uses, Señor, para que podamos hablar solo de tu verdad, Señor. Padre, ábrenos el entendimiento, Señor, así como también te pido por cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, a los líderes, Señor, que puedan transmitir, Señor, y que puedan estudiar, Padre, para que también nos des ese entendimiento profundo sobre tus escrituras, Señor. Te rogamos, Señor, que la iglesia que lo va a escuchar, Señor, también tengas esa misericordia como la tienes con cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos esto, Señor, y te rogamos que podamos entender y que nos abras el entendimiento, Señor, para que día con día nos vayamos santificando, Señor, y podamos ser imagen y semejanza para muchas personas que están allá afuera y necesitan de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar el tema siguiendo el ejemplo de Cristo en la unidad parte 2. Pero antes de continuar, pues sí, vamos a hacer un pequeño recordatorio que sabemos perfectamente que Dios siempre ha tenido un interés profundo en la unidad de su pueblo. Así que también Pablo enseñó sobre la importancia de agradarnos los unos con los otros, porque reconocemos que las divisiones en la iglesia perjudican la comunión, el crecimiento espiritual y el testimonio de los cristianos como nosotros. Entonces, así que Pablo enseñó sobre la importancia de agradarnos unos a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. Principalmente es el que lo debemos de seguir, debemos de aprender, y por eso es importante estudiar todos los días la palabra del Señor, que es a través de la Biblia. Entonces, la unidad se logra mediante 6 puntos que menciona Pablo, o que principalmente dejó ahí en la carta de los Romanos, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Y hablamos anteriormente en el tema 1, la parte 1, perdón, siguiendo el ejemplo de Cristo, que para una forma para poder lograr la unidad es mediante la consideración por los demás. Eso ya lo vimos anteriormente, que fue el punto número 1. Y el punto número 2 también habla del despego del ego. O sea, son cosas importantes que nosotros debemos de trabajar constantemente, pero sí pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento, esa fortaleza para seguir trabajando día con día y poder lograr estos logros para que podamos nosotros mantener una iglesia unida. Hoy nos vamos a enfocar en el punto 3, donde dice que la conformidad a Cristo. O sea, vamos a hablar sobre ese punto, la sumisión de las Escrituras, la dependencia del poder divino, dando gloria a Dios, que eso es el 5 y el 6, los vamos a ver en la parte 3. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar y vamos a tomar referencia de lo que Pablo enseñó en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo del 1 al 6, y vamos a dar lectura y posteriormente nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, mis hermanos, ¿cuántos no le damos gloria a Dios para que a través de su palabra confiemos en Él, tengamos fe y tengamos una esperanza bajo su sabiduría? Así que, mis hermanos, bueno, vamos aquí a comenzar siguiendo el ejemplo de Cristo en la unidad, parte 2. Seguimos explorando cómo mantener esta unidad práctica en nuestra iglesia el día de hoy, siguiendo el ejemplo del amor y el servicio que Cristo hizo, a pesar de que Él es el Hijo de Dios y que Él es mismo Dios. Ahora, en la parte 3, donde dice aquí en el capítulo 15, versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, esta parte la vamos a ir explicando para que nosotros también tengamos ese sentir, porque Cristo lo sintió. Ahora, cuando dice la conformidad a Cristo, el punto 3, dice que el sentir en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice el sentir a Cristo Jesús? Lo vamos a ver en Filipenses, capítulo 2, versículo del 2 al 5. Así que, hermanos, vamos a nuestras Biblias y dice la palabra de Dios: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, Cristo Jesús tiene que ver con el hecho de que ni aún Él, aquí es algo bien importante cuando dice ni aún, o sea que siendo el Hijo del Señor, Dios mismo, ni aún Él, siendo Dios, se agradó a sí mismo, o sea, Él se preocupó por los demás. Es la actitud que Pablo procede a explicar en su carta a los filipenses, cuando durante su encarnación, a pesar de seguir siendo en forma de Dios, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a pesar de su vida perfecta que Cristo llevó y sin pecado, Jesús podía decir junto a David, que también él en ese momento, pero cuando un alcance infinito en comparación, lo vemos en el Salmo 69, cuando David también dijo: los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, que todas las maldiciones, todos los pecados, todas las condenaciones, todos los sufrimientos. Si Jesús hubiera querido agradarse a sí mismo en lugar de su Padre, no se habría despojado de su gloria para convertirse en un hombre y mucho menos en un siervo. Sin embargo, con algo que podríamos entender como una gran añoranza, Él pidió en oración. ¿Qué es lo que pidió Jesús? Vamos a verlo aquí en Juan capítulo 17, 5. Dice que ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Momentos antes de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, Él imploró a su Padre. Lo vemos en Mateo 26, 39, en Hechos 5, 7, donde Él decía
Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, haciendo referencia a llevar sobre sí los pecados del mundo en su crucifixión. Sin embargo, Él no había venido a la tierra para agradarse a sí mismo, y por esa razón añadió, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que siendo Cristo, Él también tuvo temor, tuvo miedo, tenía también ese sentimiento humano, y también le pidió al Padre que le quitara ese sufrimiento, pero por la gracia de Dios y por obediencia y humildad hacia Él, que dijo, pero que no sea yo como yo quiero, sino como tú, o sea, haciendo la voluntad del Padre. Qué hermoso sería que nosotros, a través de la obediencia, a través de todo lo que vamos aprendiendo, nosotros también podríamos decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y eso es lo que debemos de trabajar constantemente, en reconocer la voluntad del Señor y no nuestros propios criterios, nuestras propias sabidurías, que al contrario nos hacen más inútiles y nos hacen más, creemos que somos sabios, pero dice la palabra del Señor que nuestros pensamientos, nuestros caminos no nos llevan a nada bien. Pero nosotros aquí seguimos continuando en la sumisión del Señor, principalmente cuando hablamos de este punto, la conformidad a Cristo, que es aquí estamos hablando, que en los 4 evangelios es evidente que el propósito supremo de Jesús fue agradar a su Padre y cumplir la voluntad de su Padre. Aquí nosotros no tenemos que cumplir nuestra voluntad, sino que la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Pero su resolución, fíjate, abnegada puede observarse de la manera más explícita en el registro de Juan, cuando Jesús cuando Jesús dijo a los 12 discípulos que tenía ahí, dice en Juan 4:34, Él lo expresó de esta forma diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Wow! ¡Qué maravillosas palabras! Nosotros podríamos decir que es tan sencillo, pero realmente aceptar la voluntad de Dios, que debería de ser lo mejor para nosotros y llevarlo a cabo, pero la carne es la que se opone contra el Espíritu y por eso se nos complica, porque no tenemos una relación. Tenemos que tener eso para que seamos obedientes. A un grupo de judíos también incrédulos que estaban en el templo e irritados porque también decía que Dios era su propio Padre, les decía Jesús, haciéndose igual a Dios. Jesús testificó, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y eso nosotros lo vemos en Juan 5:18-30, donde ahí está especificado. Lo dejó escrito para que también, sabiendo que Él tenía poder, nosotros podemos también tener esa fe, esa confianza de hacer la voluntad de nuestro Señor. Él vino al mundo para cumplir el plan maravilloso de Dios y reunir a todos los redimidos en la gloria. El escritor de Hebreos deja muy claro que Cristo Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel al que le constituyó, ¿sí? Aunque el Padre Celestial constituyó a Jesús como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, esto no quiere decir que hubiera forzado a su Hijo a encarnarse en hombre y morir por los pecados del mundo. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. O sea, no fue obligado, sino que era un plan perfecto para que tú y yo tengamos esa salvación, pero principalmente esa relación para ir aprendiendo de nuestro Señor y irnos santificando con el tiempo. Declaró Jesús, por lo tanto, cuando el Padre dio, ahí hablamos que cuando el Padre dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo estaba tan plenamente dispuesto a ir con su Padre, dice con su Padre pero lo estaba para enviarlo. No solo eso, además de eso Jesús dijo
en Juan 10, 17 y 18. Lo vamos a leer, así que vamos a nuestras Biblias, vamos a buscar Juan 10, capítulo 10 de 17 al 18, dijo ahí: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿sí? A diferencia de nuestro Señor, nosotros no tenemos el poder para poner y tomar otra vez nuestras vidas. Pero como ya se indicó, si somos capaces con el poder del Espíritu, escuchen, porque recuerden, Dios nos dejó un sello, nos dejó esa herencia del poder del Espíritu para que a través del Espíritu nosotros tengamos esa comunicación a través de las Escrituras. Entonces dice, por ese mismo poder del Espíritu que nos dejó, ¿sí?, de ser conformados a Cristo y tener en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por ese mismo poder del Espíritu estamos en capacidad de ser conformados a Cristo en su disposición. Resulta de agradar a Dios a cualquier costo. Agradar a Dios a cualquier costo, es decir, yo leo, aprendo de las exhortaciones, de las promesas, de los mandamientos, a cualquier costo, para que nosotros poco a poco también vayamos avanzando en el conocimiento y la relación con Cristo. Así como lo dijo, que a través del Espíritu tenemos también ese sentir, esa fe, para que pronto podamos nosotros irnos santificando conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, dice aquí, esa disposición voluntaria de agradar al Señor a pesar de los malos entendidos, el ridículo, la calumnia, la estrechez, la persecución y hasta la muerte, es lo que debería distinguir a cada creyente. Es un hecho que distinguiría a todo creyente cuya vida sea conformada a Cristo y cuyo deseo sea agradar a sus hermanos más que a sí mismo, ¿sí? Aquí nos está diciendo el Señor, estamos aprendiendo que si mismo el Señor Jesucristo no hizo su voluntad, mas la de su Padre, pues nosotros también a través de Pablo nos enseña que la importancia de agradarnos los unos con los otros, a través de quitarnos los egos, considerarnos unos a otros, y ahorita pues bueno, la conformidad a Cristo que Él nos ha enseñado, con el ejemplo, para que nosotros podamos pensar y preocuparnos por los otros, ¿sí? Que nosotros deseemos estar bien con ellos, que nos llevemos bien para que nosotros tengamos que una unidad perfecta dentro de la iglesia, apoyarnos los unos con los otros. Ahora, vamos a ver el punto 4, donde Pablo nos enseñó que debemos de ser y debemos de estar en sumisión a las Escrituras. Es decir, que yo quiero ser una persona que despegarme de los egos, tener esa consideración por los demás, ser misericordioso. Pues no lo podemos hacer si también nosotros no estamos en una sumisión a las Escrituras, como lo dijo aquí en la carta de los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes estamos hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, o sea que el Nuevo Testamento se volvieron a escribir a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, hay dos puntos importantes, paciencia y consolación, tengamos que esperanza, pero debemos ser pacientes que en esperar la respuesta del Señor. Ahora, si nosotros nos sometemos a la sumisión a las Escrituras, aquí la cuarta característica es esta, que nos llevará a agradarnos unos a otros como Cristo lo hizo en nuestra sumisión voluntaria y sin reservas a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando Pablo habla de las cosas que se escribieron antes, aquí, como les decía, es obvio que hacía referencia a las verdades transmitidas por revelación divina, que ahora llamamos el Antiguo Testamento.
Son cosas que se escribieron, ¿sí? Que se escribieron para el tiempo en que se registraron, o sea, antes, pero también para nuestra enseñanza, para el pueblo de Dios en el tiempo presente. Van todas unidas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Como hemos visto, Pablo hace énfasis, dice a partir de Romanos 14:1, en los requisitos ceremoniales del Antiguo Pacto ya no son de cumplimiento obligatorio para los creyentes, sean judíos o gentiles. Sin embargo, aunque no estemos forzados a obedecer todas las ordenanzas de ese pacto, todas las cosas relacionadas con la revelación de Dios que se escribieron antes siguen siendo tan valiosas para nuestra enseñanza. El conocimiento de toda la Escritura era de beneficio espiritual para los cristianos en el tiempo de Pablo y sigue siendo benéfico para los cristianos de todos los tiempos. Es decir, que no podemos solamente considerar el Nuevo Testamento, sino que todo va añadido con el Antiguo Testamento. Dice aquí que con contadas excepciones, en Romanos 16:26, ahí 16:26 nos escribe Pablo, pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan en la fe. O sea, está tomando referencias del Antiguo Testamento. Y también en 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La referencia a las escrituras en el Nuevo Testamento son citadas del Antiguo Testamento. La conocida declaración de Pablo en 2 de Timoteo 3:16-17 habla, vamos a nuestras Biblias, vamos a buscar 1 de Timoteo 3:17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, se aplica también sin duda al Nuevo Testamento, pero dice, en la mente de los lectores iniciales se refería en el versículo 15 de Romanos, dice, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, lo mismo entendieron las personas a quienes Pedro escribió en 2 de Pedro 1:20-21, que dijo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros hablamos que debemos nosotros estar en sumisión a las Escrituras? Porque nos da referencia que a través de eso vamos a tener esperanza y debemos de creer en ellas. Pablo recordó a los creyentes de Corinto que los sucesos de Éxodo del Antiguo Testamento que tuvieron lugar bajo el liderazgo de Moisés, en 1 Corintios 6:11 también sucedieron, dice, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice que nuestra parte en hacer realidad esa bendición es la paciencia. ¿Sí? Debemos de ser nosotros pacientes, incluso hasta para poder entender, pacientes en que Dios nos revele la verdad de la palabra de Dios. La paciencia que se relaciona mucho con la perseverancia. Dice que en Santiago nos amonesta, con respecto al regreso del Señor. Vamos a leer, vamos a nuestras Biblias y leer Santiago capítulo 5, 7, 8. Dice aquí la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor nos está diciendo aquí que debemos nosotros de ser muy pacientes, porque la venida del Señor nos está diciendo que no tarda. Al igual que la fe para salvación, la paciencia es algo que Dios requiere de nosotros y al mismo tiempo nos las da. Como Pablo asegura en el siguiente versículo de este pasaje, posteriormente, que lo vamos a ver en el capítulo, en la tercera parte del siguiente mensaje, él nos hace esta referencia en Romanos 15:5, donde dice, pero el Dios de la paciencia, pero el Dios, si tú y yo estamos siguiendo un Dios que le creemos, que estudiamos su palabra, y aquí nos está dando esta referencia, dice, pero el Dios de la paciencia, si Dios es paciente, nosotros también tenemos que ser pacientes. Y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es una fidelidad continua y constante al Señor en medio de todas las circunstancias. También aquí en Apocalipsis 14:12 identificamos lo que es la paciencia, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sí? Es decir, que identifica la paciencia con fe y obediencia perseverante. Tú y yo tenemos que ser perseverantes constantemente, porque no se van a dar las cosas de un día para otro. Tenemos que ser pacientes, creer en su palabra, aprender de ella, estar sumisos sobre las escrituras, para que también en obediencia y seamos perseverantes. En 2 Tesalonicenses 1:4 dice que la paciencia es aquella fe que no falla a pesar de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí también la exhortación más clara a tener paciencia es dada en Colosenses 1:22-23, donde dice, Cristo ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Sí? Nosotros, Dios también nos da la consolación a través de las Escrituras. Vamos a aprender la paciencia, vamos a tener la esperanza, vamos a tener la paciencia suficiente para que también tengamos esa consolación para perseverar en Él, en el tiempo que llegue el Señor. Él suministra este ímpetu divino por medio de las Escrituras, es decir, que a través de las Escrituras, que constantemente nosotros las estemos leyendo, estemos pidiéndole al Señor que nos revele, que nos dé entendimiento, nosotros vamos a poder ver esa consolación, ver esa esperanza, ser pacientes, que siempre nos recuerdan todas las razones para seguir creyendo y mantener la esperanza de nuestro futuro glorioso. Hemos aprendido que nuestro futuro no es aquí en la tierra, nos espera una vida mucho mejor, una segunda vida que es vida eterna, donde no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, porque el Señor nos los declara. Jeremías habla acerca de Dios. El autor de las Escrituras en el Antiguo Testamento, también Dios les dio esa esperanza como esperanza de Israel, dice, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado todo el tiempo esas aflicciones? Porque también el mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos, creyéramos, aprendiéramos de Él, para que nos dé esa paz que ningún ser humano nos las puede dar, y ni mucho menos el mundo. Así que en Jeremías 14:8, capítulo 17 y 17 también, dice que ahí también los salmistas hablan en repetidas ocasiones de su esperanza en el Señor. Ellos pusieron esa esperanza porque ellos se preguntaban, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Se preguntaba, se pregunta un escritor y responde inspirado por el Señor. Dice en el Salmo 42:5,
espera en Dios, porque aún ha de alabarle, salvación mía, Dios mío. Otro salmista se exhorta a sí mismo diciendo, alma mía, en el Salmo 62:5, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Dice el gran salmo que exalta con tanta majestuosidad la palabra de Dios, el escritor invoca al Señor. En el Salmo 119:49, que dice ahí, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y ruega también en el versículo más adelante, 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Cuántos creemos nosotros en eso? Que cuando nosotros decimos, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Luego testifica tu salvación en el Salmo, en el versículo 166, Salmo 62, dice ahí, luego testifica tu salvación he esperado. Oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Otro salmista afirma en el Salmo 135, esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Y nosotros podemos leer muchos versículos donde todos esos profetas, mismos los discípulos, esperaron en el Señor con paciencia, para la esperanza y la glorificación que el Señor tiene para nosotros. Leemos en el libro de Job que la esperanza del impío perecerá. Entonces, a diferencia de Job mismo, de quien Santiago escribe, ahí cuando Santiago escribe, vamos a nuestras Biblias, capítulo 5, versículo 11, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta es una recompensa, una palabra poderosa por parte del Señor, que nosotros nos debemos de sentir gozosos en el momento de la tribulación. Leemos aquí que fue su esperanza inconmovible en la rectitud y justicia del Señor, lo que le dio a Job la perseverancia inimaginable para soportar los tormentos que Dios permitió a Satanás cuando atribuló a su siervo. En Job 1:8 dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pablo recordó a los creyentes gentiles en Éfeso que antes de su conversión ellos, dice aquí en Éfeso 2:12 y también capítulo 4, 18 al 18, dice aquí, Pablo les dijo al pueblo de Éfeso que antes de su conversión ellos, y eso también es para nosotros, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí los pactos de la promesa eran parte del Antiguo Testamento, palabra de Dios revelada a su pueblo escogido de Israel. A partir de estos y muchos otros pasajes en ambos testamentos, dice, queda claro en lo que concierne a la esperanza del creyente. Queda muy claro que a través de las Escrituras, si nosotros nos sometemos, somos sumisos a las Escrituras y obedecemos y aprendemos y aplicamos y lo llevamos día con día, esa relación constante con Dios, nosotros podemos, dice, queda claro que en lo que concierne a la esperanza del creyente, que Dios y su palabra son inseparables. Si tú quieres gozarte de esa esperanza que el Señor promete, bueno, leer la Biblia, estar apegado a las Escrituras, pues lo mismo nos está diciendo aquí Pablo, son inseparables. Sabemos que la palabra viva de Dios, su Hijo Jesucristo, es nuestra esperanza. ¿Cuántos creemos y decimos amén en esa promesa que el Señor nos da a través de las Escrituras? Entonces, vamos también aquí
a buscar por último, primera de Timoteo 1:1. Vamos a nuestra Biblia, primera de Timoteo 1:1. Vamos aquí, primera de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¡Wow! Nosotros debemos saber que Cristo es nuestra esperanza, creer, confiar, aprender que Cristo viene pronto, pero que no estamos perdidos, más bien tenemos vida eterna y tenemos una esperanza por parte de Él. Porque dice, esa gloriosa verdad nos es dada a conocer en la palabra escrita de Dios. Así que mis amados hermanos, Dios los bendiga y que estas palabras que hemos aprendido por parte del Señor sean de mucha edificación y de mucha bendición para nuestra iglesia. Bendiciones, cuídense.